Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción al capítulo número 14 de Fire Force, tercera temporada. Y bueno, en el episodio anterior vimos cómo pues nuestro querido Shinra había despertado después de ese psicodélico viaje, donde al final terminamos descubriendo, o sea, cómo pues mientras él estuvo en ese viaje, aparentemente habían pasado 6 meses, creo que dijeron, desde ese momento y que aparentemente él había estado haciendo pues cosas bastante malas, o sea, durante esos momentos. Al final, o sea, todo se traduce pues a que aparentemente su doppelganger tomó el control de su cuerpo, o sea, mientras pues él no estaba y terminó pues haciendo algo totalmente imperdonable, que es golpear pues a la hermana Iris. Bastante jodido la verdad ahí la situación. Afortunadamente me gusta, o sea, como pues al final todos, bueno, al menos la gran mayoría pues entendió, o sea, que no fue culpa de Shinra, o sea, intuyeron ahí gracias más que nada también pues a Arthur, el cual pues se dio cuenta de que este no es mi Shinra y tal, que al final, o sea, bueno, terminaron pues ahí aceptando ahí la situación rápidamente. Ya cuando vuelve a Shinra, pues todo ahí se explica y tal, y vemos cómo pues todo sigue volviendo a la normalidad, entre comillas, tomando en cuenta, o sea, de que siguen pues siendo fugitivos y que ahora la hermana Iris pues ha despertado, o sea, como pues portadora de Adora Burst. Bueno, no lo mencionan ahí en específicamente, pero todos sabemos que es la octava y última pilar. Quien al final, o sea, la razón por la que el Shinra Doppelganger terminó golpeándola es debido pues al hecho de recordarle aparentemente pues a la doppelganger de Iris, quien sí efectivamente pues sí termina siendo pues la mismísima Amaterasu. También aquí terminamos recibiendo pues detalles bastante interesantes, con cada formación del pilar aparentemente los poderes pues se van fortaleciendo, aparecen pues más infernales, lo cual está indicando, o sea, como pues la fusión con el mundo de Adoras pues continúa. Aparte de esta situación, parece que los doppelganger por alguna razón tienen similitudes, o sea, con los pensamientos, o sea, que tiene pues la gente o sea, de nuestro mundo, o sea, de las mismas personas. Por ejemplo, este ejemplo de que cómo veían a Shinra, o sea, como el demonio padricida, bla, 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 y cómo justamente su doppelganger pues actúa de esa misma manera, o como Iris, o sea, para la gente pues es ahí como un sol y tal, y justamente Amaterasu curiosamente termina siendo pues como algo similar. Así que interesante, la verdad no sé si habrá una razón más específica de eso, pero bueno, al menos ahí te terminan planteando pues la idea y vemos como pues aparentemente en el mundo de Adoras han aparecido pues a unos nuevos pues personajitos. Eh, ¿Qué importancia tendrán pues ahora dentro de la historia y qué conflicto pues terminarán también despertando si es que terminan pues llegando a nuestro queridísimo mundillo? Así que a ver cómo pues sigue avanzando la historia y si al final pues lograremos salvar el mundo pues de la incineración. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Bueno, ha sido un capítulo potente con toda la pelea pues de Benimaru contra el antiguo jefe de Asakusa. Aunque tengo que decir que la verdad, o sea, me siento un poquito conflictuado, o sea, porque el combate, les digo, estuvo chulo ahí, el cruce y tal, o sea, bueno, lo de el cruce que hubiera pues entre ellos y tal, y las técnicas, la verdad, ahí con las posturas y tal también estuvieron pues bastante chulas. Ya al final el ataque definitivo, o sea, de la luna carmesí esta, la luna de fuego
solar fuegástica, o sea, estuvo bastante chida y la combinación pues de ambas, creando así como una especie curioso de eclipse raro ahí medio, un eclipse ahí de fuego bastante chulo. Pero bueno, centrándonos un poquito pues en el episodio, vemos como pues ya los pilares pues están ahí apareciendo ya rápidamente, o sea, ya, o sea, si de repente habíamos tenido nada más uno y luego de repente cuando despertamos ya había cinco, ahora de repente terminan surgiendo dos más, faltando pues solo un pilar de estos pues para aparecer, así que va a ser interesante ver qué es lo que pasará pues cuando todos pues terminen ahí surgiendo. Pero en medio de todo esto vemos como pues en estos pilares, o sea que terminaron surgiendo, por una parte, bueno, ha aparecido pues otro de los monstruos gigantes y por otra parte, por alguna razón, el doppelganger de el jefe de, bueno, el ex jefe de Asakusa. Así que Benimaru, viendo la situación, pues es que decide pues ser el que tenga que ir a darle freno pues a este ente. Finalmente mostrándonos pues un flashback con respecto pues a la historia ahí de Benimaru. Muy interesante, tengo que decirlo. Mi problema más que nada es que esta historia se siento que está desfasada de tiempo. Es una historia esa que siento que hubiera funcionado más si nos lo hubieran mostrado, por ejemplo, durante la segunda temporada y tal, o sea, inclusive, o sea, bueno, puede que no desde la primera o que te dieran indicios en la primera, o sea, cuando estuvimos en Asakusa y toda la situación, y en la segunda, o sea, dieran pues más contexto. Aquí, la verdad, y corríjanme si me equivoco, o sea, porque puede ser que me equivoque, o sea, le digo, aparte de ver muchos animes, o sea, tengo otras cosas ahí en la mente y puede que no termine recordando pues exactamente. Pero yo no recuerdo, o sea, que nos hayan hablado, o sea, de este hombre y tal. Y si lo mencionaron, probablemente solo fue una mención ahí de, ah, sí, el antiguo jefe era tal y San se acabó. Pero nunca terminaron como que dándole, digo, al menos de lo que recuerdo, una importancia, o sea, hicieron ahí referencias a que hubiera pues alguien ahí importante, o sea, aparte pues de este, o sea, de el mentor de Benimaru, o sea que ya conocemos y tal. De hecho, todo el trasfondo, toda la problemática, o sea, que tuvimos es precisamente, o sea, por la problemática que hubo eh, entre la situación, pues, de estos dos, ¿no? De otra persona. Pero bueno, como les digo, corríjanme, o sea, pero yo no recuerdo sé que se haya mencionado a este hombre antes y tal. Y entonces para mí sí me hace un conflicto, o sea, que me metan esta historia así de repente. Ya que en muchas historias, o sea, suele pasar esto mismo y no culpo a Fire Force del todo, o sea, esto es culpa, o sea, de los shonen en general, o sea, de los shonen largos que terminan haciendo estas mismas situaciones, o sea, con tal de estar alargando ahí la historia y tal, al autor siempre se le termina ocurriendo, oye, tengo un espacio vacío aquí, ¿qué, ¿qué te parece? O sea, que si después de 100 capítulos, o sea, 200 capítulos de nunca haber hecho referencia a tal, como hay un espacio vacío de esa época, puedo meter, o sea, que un personaje, o sea, conoció a alguien y este terminó siendo bastante relevante en su vida y tal, y a partir de esto puedo crear un conflicto acá, tal. Es como que se siente muy tardío, les digo, no solo Fire Force pues ha hecho esto, sino la gran mayoría de shonen largos sé que se terminan haciendo pues esto mismo. Pero sí desfasa, o sea, sí desfasa bastante, o sea, porque cuando hacen eso los autores ya, o sea, ya pierde un ritmo, o sea, normalmente una historia se va construida y se siente mucho, o sea, se siente mucho eso de que está metido ahí, o sea, porque había que meter ahí una pelea. Es como que, wow, tengo este personaje, necesito, o sea, para las batallas finales y tal, necesito que pelee con alguien y tal. Ah, le meto a este personaje ahí de su pasado, o sea, que bla, 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 bla.
y explico que no está con vida o que algo pasó porque en el pasado pasó tal y cual, y por eso nunca se hizo mención de tal, o sea, cosas así, o sea, siempre terminan creando y les digo, se siente mucho el desfase o el hecho, o sea, de que está metido ahí por o sea, por el plot y tal. Aunque les digo, o sea, la historia me gustó esta idea de la mentalidad que tenía este viejo acerca de cómo, pues, no, es que los de la iglesia del Santo Sol, bla, 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 ellos pues le terminan echando básicamente toda la culpita a Dios de que, esto es por el concepto divino de Dios y así pues la gente, o sea, termina evocando, o sea, todo su, digamos, todos sus sentimientos, sean tan positivos o negativos, pues hacia estos mismos. El problema es que ya sabemos que los de Asakusa pues tenían una manera de ver lo de los infernales pues bastante diferente. Y aquí vemos como pues sí, con sus manos pues ellos terminan aceptando pues que ellos son los asesinos pues de estas personas y toda culpa pues termina recayendo pues en ellos mismos. Y les digo, es un concepto muy bueno, o sea, me gusta bastante y tal. Pero igualmente, o sea, siento que es un concepto, o sea, que ya estando a punto de acabar la serie y tal, es como que ya no le encuentro sentido, o sea, que me quieran meter esta metáfora ahí de la vida y tal. Es como que esto debió haberse planteado. De hecho, les digo, o sea, hay cosas, o sea, que se terminaron planteando en un principio, o sea, que estuvieron bastante bien, o sea, como la responsabilidad, justamente, o sea, de la gente pues al momento pues de acabar con los infernales y lo del rezo, o sea, el por qué el rezo pues es bastante importante. Como les digo, o sea, por eso siento que esta parte, o sea, esta historia, o sea, y tal que nos cuentan de Benimaru ahorita, o sea, donde ya no termina importando, es como que ya digamos que pierde impacto, o sea, para lo que se está viendo actualmente. Que actualmente es como que vámonos tenemos que acabar o sea, como que ya tienen bastante bien establecido, o sea, de que hay que acabar con los infernales, como pues para meterte este conflicto, bueno, es que no lo meten como tal, pero o sea, darte esta perspectiva, o sea, que ya no viene, no sé si me explico, o sea, así que ya no viene al caso, pero no malentiendan, la verdad es que le digo, me gusta mucho la idea como tal, pero le digo, siento que está, no sé, o sea, ya, o sea, muy tarde, o sea, para meter ese concepto. Pero aún así, bueno, ya después de esto le digo, especialmente, o sea, por la consecuencia final, o sea, que termina teniendo cuando el niño este, o sea, de la madre que terminó pues siendo asesinada, bueno, fue asesinada, bueno, ustedes entienden, termina matando pues a el viejo este. Y aquí la verdad es que es como que no lo sé, la verdad, o sea, si hubieran dado otro contexto, o tal vez les digo, o sea, sea yo el que no ha entendido o que haya olvidado cosas, pero es que no, no me tiene mucho sentido, o sea, se supone que aquí ya, o sea, le digo, lo único que me cuadra es que no sepan, o sea, que no tengan conocimiento. Bueno, es que nunca tuvieron conocimiento exactamente de cómo funciona lo de los infernales. O sea, pero aquí es un nivel más de ignorancia, o sea, más serio, o sea, porque no es solamente, o sea, que no sepan cómo funcionan los infernales, sino que el niño, así como que, o sea, niño, tu madre no va a volver. O sea, creo que es una cosa importante, o sea, que debieron haber explicado, o sea, desde el principio. O sea, el niño debería ser consciente, o sea, de eso, o sea, que no, su madre no va a volver y tal, y que pues tiene que ser eliminado. O sea, por eso al final, o sea, me gusta la idea, les digo, de ese rencor y tal, o sea, le digo, todo o sea, todo el concepto, o sea, de las convicciones del viejo y toda la idea ahí de la responsabilidad y tal, o sea, está muy bien, o sea, pero no me termina de cuadrar del todo, o sea, por esta parte ahí del niño. Les digo, o sea, me falta ese elemento, o sea, de que el niño, o sea, debería ser lo suficientemente ignorante. Y les digo, para ese momento, o sea, dudo que haya tanta ignorancia, o sea, independientemente de lo poco, les digo, que se sepa ahí de los infernales, pero, en fin.
Ya al final, bueno, todo esto de la responsabilidad, parecía que Benimaru pues siempre tuvo este conflicto de niño, o sea, de pues tener que cargar con esa responsabilidad, o sea, de las muertes y tal. Pero luego es como que de repente dice, ah, no, pues no, siempre lo he sabido. Y tal, y como que de repente, ah, no, ya puedo tal. Y igual no me cuadra tampoco del todo. Ya, porque digo, no, es como que sucede así o sea, es como que, ah, solo hacía falta, o sea, que le dijera el viejo esto. Y dice, bueno, sé que también influyó el haber sido testigo de tal y cual, pero no creo, o sea, que Benimaru no haya sido testigo de otras cosas antes y de igual manera, o sea, no entiendo por qué hasta ese momento y después de que finalmente el viejo, o sea, termina diciéndole, oye, es tal, es cuando finalmente, aparentemente, pues ya puede ahí hacer esta super técnica chula ahí de la rueda de fuego esta. Pero, en fin. Eh, Al final, le digo, termina pues habiendo un combate pues entre ambos y tal, siendo un doppelganger. Me da risa, Sago Benimaru pues lo trata ahí como pues el original y tal, y este tipo así como que al final actúa tan bien como el original de que, ah, Dios, sí, pues es como que medio raro, o sea, me tienen que explicar muy bien cómo funciona el mundo de Adoras porque hay cosas, o sea, que no me terminan ahí cuadrándose de lo que me quieren llegar a mostrar. Pero bueno, al menos fue bonito en el sentido, o sea, de que Benimaru pues pudo, entre comillas, cerrar un ciclo, o sea, que no sabíamos que estaba abierto. La verdad, es que eso es lo que me da risa y por eso les digo que este capítulo se siente tan como que... Ah, necesitamos meter ahí una pelea con Benimaru y tal. Porque en todo este tiempo, o sea, realmente no habíamos visto, o sea, que Benimaru tuviera algún conflicto, al menos, le digo, al menos de lo que recuerdo, o sea, un conflicto interno y tal y cual, y es como que, wow, meten esto para solucionar este, entre comillas, conflicto y tal, y es como que, pues, no sé, es como que muy de la nada, la verdad, le digo, no malentiendo, o sea, me encanta Fire Force y tal, y sigo disfrutándolo, pero sí, es que es muy raro. La verdad, no me dejarán ahí mentir. Pero en fin, al menos tuvimos pues un buen desenlace. Pues para esto y una muy chula, la verdad, batalla. Me hubiera gustado que se alargara un poquito más, especialmente por el cruce ahí de técnicas y tal, pero al menos me gustó pues la técnica ahí definitiva de Benimaru. Ahí con, como les digo, con el prácticamente eclipse de fuego este que termina que termina creando. Pero bueno, a ver, a esperar a ver qué es lo que continúa, pues ahora con, porque recordemos que todavía pues está lo del otro pilar, o sea, con el monstruo este gigante nuevo, o sea, que ha surgido. Pero bueno, ya hablando un poquito pues de el ending, un ending curioso, hay que decirlo, o sea, porque bueno, tiene la misma estética, o sea, que el ending, o sea, anterior y tal, solo que en esta ocasión tenemos a todos los villanos. No me acuerdo si en el ending anterior solo teníamos a los héroes. Creo que sí, ¿verdad? O sea, creo que nada más teníamos a las puras brigadas. Y ahora me gusta, o sea, que tengamos a todos los villanos acá haciendo el contraste, o sea, del ending anterior y tal, o sea, que creo que queda muy chulo, o sea, como pues va ahí haciendo el choque y tal. Me gustaría si hay alguien, o sea, que ya hizo la edición de poner ambos endings ahí juntándose, la verdad es que estaría bastante, bastante chulo. Y hay que decir que al menos sí, me gusta más este ending que el anterior, que la verdad es que el anterior no me gustó para absolutamente nada. De hecho, creo que, o sea, el anterior creo que para, al menos para mí, terminó siendo el peor ending de Fire Force. Y eso que tenemos, los de la segunda temporada, o sea que para mí no me gustaron para nada tampoco. Le digo, para mí los endings más potentes así que siguen siendo los de la primera temporada. No sé, o sea, por qué terminaron, o sea, como que cambiando el estilo, o sea, que tenían en esos endings para endings más raros, pero aquí como que lo terminan recuperando un poco, o sea, con esta canción. Me suena bastante la banda, no sé si he llegado a escucharla antes, pero
o sea, me gusta, o sea, tiene la suficiente potencia. La verdad es por eso que al final, al menos de momento, al ending le terminaré dejando sus 3 estrellas de 5. Aunque creo que probablemente pues termine ahí creciendo un poquito más. Y bueno, ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima.